Buenas tardes, maestros. Es un placer reunirme nuevamente con ustedes. Me da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo módulo del diplomado. Y para empezar, les voy a compartir unos videos que nos van a permitir darnos cuenta de cuál es la situación en la que se desenvuelven las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Permítanme, empiezo a compartirles. Sí, les comenté que vamos a empezar con unos videos. ¿Está? Entonces, Yo siempre he sido una chica normal, con mis rarezas, como cualquier hijo de vecino. He ido a la universidad, he estudiado mucho para sacar un título y un noviete. Pero, no sé, que me da vergüenza decirlo. Sería la primera vez que lo digo en voz alta. No sé si le pasa a mucha gente, pero me he dado cuenta de que, igual que a vosotros, lo de... lo de los superpoderes. Somos invencibles. Ya os digo, me siento invisible, como si no existiera. Si me lo llegan a decir hace 3 meses, no me lo creo. Os habrá pasado lo mismo que a mí. Es entrar por las puertas de una empresa y... invisible. No sé si, a ver, nuestras familias nos apoyan en esto de la invisibilidad. A veces nos dicen como que nos va a ir bien, como que tenemos que tener mucha paciencia, como que la cosa se pasará, ¿sabéis? Hoy, más del 60% de los jóvenes con discapacidad aún son invisibles para la mayor parte de pymes y empresas. Invisible. Hazlos visibles para tu empresa. Invisible. Así podrás ver que el talento, las ganas y la ilusión son sus superpoderes. Invisible. Invisible. Contrata talento. Invisible. Fundación 11. bueno, esto es parte de lo que les toca vivir. Permítanme, les comparto otro. Quiero ser quien te cure. Quiero ser quien te enseñe. Quiero ser la novia de tu hijo. Quiero ser tu pareja de baile. Quiero ser tu mejor amigo. Quiero ser quien te defienda. Puedo ser su madre. Puedo ser tu compañera de trabajo. ¿O por qué no? Tu jefa. El 74% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Estoy preparado para ser lo que quiero ser. No seas mi límite. 11 y Fundación 11. Ok. Sí, entonces, el enfoque que tiene todas las declaraciones y todo de derechos humanos y los temas que vamos a ver durante este módulo tienen que ver con eso, con no ser el límite o no ser una barrera, ya lo vimos en el módulo anterior, para las personas con discapacidad. Debemos permitir que se puedan desenvolver como cualquiera de nosotros y vamos a ir mirando cómo es que todos esos derechos que queremos y exigimos para nosotros, pues también ellos deben tenerlos. Sí, vamos a ver así de manera general el contexto en el que viven estos grupos discriminados. No estamos hablando solo de las personas con discapacidad. El video que yo les mostré, pues es de este colectivo, pero hay muchos otros colectivos que son discriminados. Y al hablar de inclusión, no podemos negar esto. No podemos pensar en que vamos a hacer una institución inclusiva solo si empezamos a permitir que por nuestras aulas pasen las personas con alguna discapacidad. No, el ser inclusivo va más allá de eso. Tenemos que considerar a las mujeres,
a los ancianos, a las personas indígenas, cualquier grupo minoritario. Por ejemplo, los migrantes, las personas de la comunidad LGBTIQ, los refugiados. En nuestro caso, bueno, aquí en Sinaloa, que es donde a mí me toca estar, sí vemos mucho este caso. Quizá no vemos refugiados o personas que llegan y piden asilo político, pero sí vemos personas que por los problemas que hay con el narcotráfico en la sierra, necesitan dejar sus lugares de origen y llegan a vivir aquí a la ciudad. Y es difícil para ellos integrarse a este nuevo cambio de vida, empezar a estudiar, haber dejado todo lo que tenían. Y todo eso hace que sean personas que pertenecen a grupos vulnerables. Entonces, todas las personas que vemos aquí y muchos otros colectivos que igual ahorita son invisibilizados, como durante mucho tiempo lo fueron las personas con discapacidad, han empezado a pedir y a exigir que se hagan valer sus derechos, porque desgraciadamente antes no se consideraba que fueran personas que podían tener derechos, ¿sí? Así como vimos la exclusión que se daba en las aulas, también en nuestra sociedad se ha dado la exclusión de muchas personas, ¿sí? En general, hablando como sociedad, discriminamos a las personas con discapacidades visibles y eso es muy sencillo darnos cuenta cuando pasa. A las personas con discapacidades invisibles o con condiciones psicosociales, también las hacemos a un lado, las tachamos de flojos en ocasiones si son personas que tienen depresión, ansiedad o las personas que pasan por crisis de largos periodos. En ocasiones no nos enteramos y decimos, pues es que es un flojo porque no vino toda la semana a la escuela o es una persona que no cumple el 100% con todo lo que tiene que hacer en su trabajo. Seamos conscientes, ya el módulo anterior vimos un poco cómo teníamos que ir empezando a sensibilizarnos con este tema. Entonces, no se trata de que ellos no puedan o no deban ser sujetos de derecho. Deben y tienen el mismo derecho que nosotros a contar con todas las libertades y garantías que ampara, en este caso, la Constitución. En nuestro caso, en México, somos parte de los países que firmaron los acuerdos de la ONU y por lo tanto hay una cascada, sí, no soy abogado, no es mi área de estudio, pero lo voy a explicar así en palabras para que todos lo entendamos, ¿sabes? Entonces, al ser nosotros parte de los países que han firmado en la ONU, cualquier decreto y cualquier convención que se publica por esta instancia se me fue la palabra. Disculpen, estoy aquí un poco distraída. Nos vemos sujetos a seguirla. Entonces, si la ONU promulgó la Convención Internacional de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, como nosotros somos uno de los países que han firmado ser parte de la ONU, entonces nosotros, México, también debemos respetar, ¿sí? Y hacer cumplir en las instancias que corresponden a nuestra nación, que esos derechos que están plasmados en esa convención internacional se garanticen. Por eso es que vemos que poco a poco en los últimos años ha ido habiendo cambios en la Constitución y ahora si vamos y buscamos en la Constitución mexicana, vamos a encontrar que ahí vemos espacios que así claramente mencionan que no debe haber discriminación por edad, sexo, género, condición social, por alguna condición de discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos reflejando poco a poco en nuestros lineamientos jurídicos aquello a lo que estamos sujetos. Ahora, como esto aparece en la Constitución, pues igual en las constituciones de nuestros estados se ha ido reflejando. Aquí en Sinaloa, que pues es el caso que a mí me ha tocado estudiar, ya tenemos una convención, ¿sí?
de derechos humanos para las personas con discapacidad, una para los autistas, otra para las mujeres, otra para los grupos indígenas. Entonces, todo eso, ¿por qué? Pues porque como país y como Estado debemos irnos sujetando a todos estos lineamientos. Ahora, si, no sé si en Zacatecas está, sí, si ya hay todo este avance en cuanto a cuestiones jurídicas, pero déjenme decirles que aunque en nuestro Estado no hubiera ninguna, sí, ningún documento jurídico que hiciera valer esos derechos o que nos solicitara como ciudadanos hacer valer esos derechos, por estar esos derechos y estas garantías plasmados en la Constitución, debemos cumplirlos. Pero hay algo todavía más interesante. Si hay algunas garantías, derechos que se reconocen en las convenciones internacionales, aunque no aparezcan en la Constitución mexicana y aunque no aparezcan, sí, en la Constitución del Estado de Zacatecas, de Durango, la de Sinaloa, que somos de los estados que estamos en este curso, de todas maneras debemos respetarlas y estamos obligados como nación y en nuestro caso más todavía como servidores públicos a respetar todo eso que viene ahí. Entonces, los invito, en este módulo vamos a necesitar leer mucho, pero nos va a abrir mucho los ojos. Son cuestiones en las que nosotros en ocasiones ni siquiera sabíamos que existía un derecho a cierta acción o cierta actividad y nos enriquece mucho leer. Con permiso, permítanme. Entonces, lo primero que pasa aquí es que se reconoce, perdón, se reconoce la personalidad jurídica a las personas con discapacidad. Se reconoce la personalidad jurídica a las mujeres. Hace 60, 70 años no podíamos votar porque se consideraba que no éramos personas que tuviéramos la capacidad intelectual suficiente como para poder realizar una acción tan importante. Hoy sabemos que sí podemos, ¿sí? Y la ley nos lo reconoce. Entonces, así como ese caso que ahorita para nosotros es muy evidente, muy, decimos, pero ¿cómo podían tener los ojos tan cerrados o una visión tan estrecha? Bueno, esa era la situación social en ese entonces, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa? Bueno, vamos viendo primero un poquito de historia. Antes, a las personas con discapacidad, por el simple hecho de ser persona con discapacidad, no se le consideraba una persona que pudiera tener derechos, ¿sale? No se le consideraba un sujeto de derecho, si es la forma en la que lo decimos. ¿Por qué? Se le negaban todas sus libertades, ¿sí? Una persona ciega, una persona sorda, no tenían derechos a tener propiedades, a recibir herencias. De hecho, incluso ni siquiera podían legalmente casarse, ¿sí? Cosas que ahorita para nosotros pues son impactantes, ¿sale? Por ejemplo, no tenían derecho a abrir una cuenta de banco. Sí, o sea, son cosas que ahorita nos parecen extrañas o extremas quizás en algunos casos. Entonces, ¿qué pasaba antes? A la persona con discapacidad se le nombraba un tutor legal. ¿Qué hacía este tutor legal? Este tutor legal era la persona que tomaba todas las decisiones a nombre de este individuo, ¿sí? La persona, aunque fuera, por ejemplo, ciega, que el ser ciego, pues no tiene por qué afectarme al momento de ir a abrir una cuenta en el banco, ¿sale? Entonces, yo puedo trabajar, yo puedo generar mis ingresos, yo puedo generar un poco de dinero extra y puedo tener la necesidad de ir a almacenarlo, guardarlo en el banco. Pero antes, a las personas, por ejemplo, las ciegas, no podían abrir una cuenta en el banco y si una persona invidente quería abrir una cuenta en el banco, ¿qué pasaba? Pues tenía que llevar a un representante legal que era el que podía hacer el trámite, ¿sí? Y obvio que la persona ciega, pues no era el titular de la cuenta, ¿sí? Entonces,
Eso pasaba antes. Después, con la lucha que ha ido habiendo aquí poco a poco por la lucha de sus derechos de las personas con discapacidad, se empezó a nombrar algo que era la curatela. ¿Sale qué es la curatela? La curatela es cuando una persona tiene una discapacidad, pero esa discapacidad no lo impide para todas las acciones de la vida. Entonces, la curatela es cuando a mí legalmente me nombran a una persona que va a tomar por mí esas decisiones que mi discapacidad no me permite tomar, pero todas las demás decisiones de mi vida las puedo tomar. Yo soy el responsable jurídicamente de cualquier consecuencia legal que pueda haber, ¿sí? Antes, a las personas con discapacidad no se les podía llevar a juicio. Hoy ha avanzado mucho todo esto en materia legal aquí en México, ¿sí? Y ya a las personas con discapacidad, si llegan a tener alguna cuestión legal, en vez de mandarlas directamente a un sanatorio o a un hospital psiquiátrico, que era lo que se hacía antes, ¿sí? Se les lleva a juicio. Y la ley garantiza que, por ejemplo, si yo soy sordo y estoy en un juicio, debo tener un intérprete de lengua de señas durante todo el proceso, ¿sí? En caso de que esto no se cumpla, yo puedo decir que no se, que mi juicio no tuvo el debido proceso y pues puedo solicitar por ahí que se anule o cualquier otro de los pasos que haya por ahí. Entonces, ya se están reconociendo estos casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A las personas con discapacidad o de muchos, varios colectivos, antes no se les reconocía, ¿sí? Ser sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque decían, ay, es que mira, él no tiene las habilidades suficientes para tomar todas las decisiones que requiere el ser dueño de un terreno, ¿sí? O él no puede hacer todo lo que se debe si tiene una cuenta en el banco. A lo mejor no va a saber ni cuánto deposita o no sé. Decíamos que en base a la condición de esa persona no era capaz. Después, otros casos eran que se les privaba de poder realizar ciertas acciones porque se pensaba que no iban a tomar buenas decisiones, ¿sí? Ahorita ya sabemos que, por ejemplo, las personas con condiciones psicosociales son sujetos completamente funcionales, salvo aquellos periodos de crisis que llegan a ser actualmente, gracias al avance médico que hay, muy cortos, ¿sí? Entonces, ahorita una persona con una condición psicosocial tiene una crisis, llega, se atiende con su especialista de salud mental y se trata de, no sé, 2, 3 semanas en lo que se hace el ajuste de medicamentos, se da una terapia intensiva durante todos los días que dure el proceso de la crisis y ya. O sea, en una semana, 2 semanas ya tenemos otra vez, ¿sí? Una vida normal. Entonces, no podemos decir que vamos a quitarle o a privarle de la capacidad jurídica a las personas solo por algunas acciones aisladas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos barreras actitudinales. Eso es lo que más impacta en bueno, vamos a decir, si en esa visión que tenemos un poco cerrada todavía, sí, todavía nuestro paradigma no se abre al modelo social que está tratando de implementar Naciones Unidas, pero pues poco a poco vamos a ir avanzando. Déjenme mostrarles un video. En este video vamos a ver, es un poco duro, es un thriller por ahí de una película, se llama Milagro en la celda 7, si la quieren ver completa, sí, por ahí les va a hacer soltar algunas lágrimas, muy bonita película. Y aquí podemos ver, más que los derechos humanos, la violación de muchos de los derechos humanos de, en este caso, personas con discapacidad, niños, familias, ¿sí? Pero nos sirve para reconocer. En ocasiones vemos esto y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que pasan aquí
son violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Les voy a poner el video. Ahí va. Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baban seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme. Dur babanın kıza. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Ben yapmaz. O çocuk gibiydi. Onun dilinden bir tek ben anlarım. İbret alem için bunu daracımda olacak. Gereği düşünüldü. Seda Altınkaya'yı tahammülden öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Ha bu devletir devlet. Cezai ehliyeti bile yok bunun. Neydi ha? Ölen kız sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Baba. Baba idam. Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. Hiç mi bir şey gelmez elden? İstemiyor. Benim olmak istemiyor. Sen cennete gidersen bana kim bakacak? Ok, en el caso de esta película, vemos la violación de los derechos humanos del caballero que está siendo juzgado por algo. De hecho, ni siquiera se le llevó a juicio, ¿sí? No se tuvo un debido proceso, no tuvo un juicio justo, fue maltratado, no se le permitía ver a su hija, que en este caso se violentaban los derechos de él y los derechos de la niña. Tenemos, dejen ver qué otro, sí, por ejemplo, no se le permitió el acceso a la justicia, no se le garantizó la seguridad como persona. También la Convención Internacional de Derechos Humanos, independientemente de las personas con discapacidad, nos dice que todos como individuos tenemos derecho a una vida libre de tortura, malos tratos, ¿sí? Tratos inhumanos, degradantes. Nos protege contra la violencia, contra el abuso. Tenemos derecho a la integridad personal. Entonces, si se fijan, si leen, detienen aquí el video y se ponen y leen los derechos, sí, bueno, algunos de los derechos que tenemos las personas, nos damos cuenta de que prácticamente todos estos derechos que están aquí, ¿sí? Se violaron para el caballero del video que vimos. Entonces, muchas de estas cosas ni siquiera nosotros mismos las sabemos. O sea, no sabemos que son cosas a las que nosotros tenemos derecho. Entonces, es una de los beneficios colaterales que va a tener el que lean ustedes esas convenciones que se les comparten ahí en el módulo. En uno de los casos se les pide que busquen sobre las leyes y los decretos que hay en su estado, en su municipio, ¿sí? Y yo creo que es muy bueno. Eso nos enriquece como individuos, el conocer un poco más la ley y más que nada saber, ¿sí? Conocer cuáles son nuestros derechos, qué es lo que nos garantiza la ley como individuos y en este caso muy especial, que es el que estamos viendo, después de leer todo esto, vamos a analizar algunos casos que se han presentado en nuestras instituciones y vamos a ver el impacto que tienen estas leyes y su desconocimiento, ¿sí? El desconocimiento de las leyes en la manera en la que tratamos o nos relacionamos, en nuestro caso, con las personas con discapacidad. Vamos a ver ahí algunos casos reales, ¿sí?
Obvio que fueron cambiados por ahí, como siempre, si los nombres y los casos, los lugares fueron cambiados, pero pues son casos que sí se han presentado aquí. ¿Sale? Otro aspecto muy importante que vemos, si ustedes leen, ay, se me fue el nombre de este, se los debo, cuando me acuerde al rato ahí se los mando en el chat, pero se me olvidó. Hay una declaración de derechos para las mujeres, pero tiene un nombre especial, no así nada más, Convención de Derechos para las Mujeres, no, ¿sí? Donde se hace énfasis en que, si bien es cierto que tenemos derechos como mujeres y que se violan algunos de ellos, se hace hincapié en que el hecho de que haya intersección en los dos casos, ser mujer y ser mujer con discapacidad, está demostrado, sí, por varios estudios. A los que les interesen, les paso por ahí los estudios para que los chequen, sí. Está demostrado que una mujer que aparte de ser mujer tiene discapacidad o pertenece a algún otro de los colectivos que vimos ahí, que sea indígena o que pertenezca a la comunidad LGBTQ, no sé, cualquier combinación de estas minorías que se presente, hace que la mujer sea aún víctima, sí, sea víctima de violencia o de discriminación en un grado muchísimo mayor que aquellas personas que solo son o padecen alguna discapacidad o solo son de algún colectivo minoritario. ¿Saben? Entonces, la interseccionalidad de pertenencia a estos colectivos o a estos grupos minoritarios incrementa, ¿sí?, la discriminación hacia nosotros, ¿sí? Cualquiera que sea nuestra condición, ¿sale? Y algo que debemos tener siempre en mente es que los derechos humanos son derechos ex antes, o sea, los derechos humanos son derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿sí? Soy hombre, tengo derechos humanos. Soy mujer, tengo derechos humanos. Soy de, no sé, soy de una comunidad indígena de la que ya solo quedan 500, 20, 30, 50 habitantes, tenemos derechos humanos, ¿sí? Soy LGBTQ, tenemos derechos humanos. Soy anciano, tenemos derechos humanos, ¿sale? Por el simple hecho de ser humanos, ya tenemos derecho, y las leyes y las diversas convenciones y decretos que han formulado los organismos internacionales nos piden y nos respaldan para que se puedan hacer valer estos derechos. ¿Vale? Entonces, para ir cerrando, podemos decir que todas las personas, ¿sí?, debemos ser sujetos de derechos humanos, ¿sí? Entonces, cualquier acción que se lleve a cabo debe hacerse pensando en lo mejor para mí, ¿sí? Lo mejor para mí como niño, lo mejor para mí como mujer, lo mejor para mí como persona indígena, lo mejor para mí como hombre, lo mejor para mí como, pónganle la etiqueta que ustedes quieran, ¿sí? Siempre debe hacerse lo mejor para mí, para hacer valer mis derechos, para eliminar y derribar en la medida de lo posible todas esas barreras que se interponen entre nosotros y nuestros derechos humanos. Ahora, hay por ahí una película que se llama Descuida, yo te cuido. Es una película que nos muestra cómo incluso en ocasiones las leyes, ¿sí?, que tratan de salvaguardar nuestros derechos, las usan personas con malas intenciones y se aprovechan de esos vacíos legales que hay por ahí y abusan de otras personas, ¿sí? Es una película que trata sobre
pues estas dos damas que vemos aquí, sí, la rubia de color, parece como mostaza, melón, no sé, y la dama de cabello rizado que está aquí a un lado de ella, ¿sí? Esas dos señoras se encargan de hecho tienen una institución que se supone que asiste a personas de mayores y que hace para ellas o ejerce lo que es la tutela legal, ¿sale? Les quita todos sus derechos y les quitan sus propiedades legales porque dice que son personas mayores, que ya no pueden tomar buenas decisiones y van haciendo uso de la ley de una manera que sorprende. Se las recomiendo, es muy educativa, ¿sí? Y pues nos sirve para darnos cuenta de que incluso también a las personas adultas mayores en ocasiones se les vulneran sus derechos. Y ahora esto, agréguenle que sea una persona adulta mayor y que tenga alguna discapacidad. ¿Sí? Quizás sea muy poco probable que lleguemos a tener un adulto mayor como alumno, pero sí, es muy probable y es prácticamente un hecho en todas nuestras instituciones que hay adultos mayores que son nuestros compañeros. Entonces, el saber y el reconocer los derechos que ellos tienen y ver cómo están plasmados en la ley nos ayudan a decirles, a mostrarles y a darnos cuenta incluso de que si en algún momento dado, dentro de algunos años, nosotros también llegamos a tener ese privilegio de ser personas de, creo que ya no se les llama de la tercera edad, sí estoy un poco oxidada en ese aspecto, pero sí, si vamos a ser personas adultas mayores, pues que sepamos cuáles son nuestros derechos y qué es lo que la ley nos garantiza, ¿sí? Entonces, tenemos derecho a ser atendidos, tenemos derecho a tener salud, bueno, a recibir servicios de salud y muchos etcéteras que por ahí nos vamos a topar. Entonces, en resumen, la Convención de Derechos Humanos para las personas con incapacidad, personas con discapacidad, nos llama a dejar los enfoques médicos y paternalistas cuando tratamos con personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, no vamos a hacerle las cosas. Lo que sí vamos a hacer es lo que esté dentro de nuestras manos, hablando como institución, para hacer ajustes razonables en nuestras planeaciones, en nuestras instrumentaciones al momento de evaluar, ¿sí? Facilitarles el desplazamiento de las instalaciones, ¿sí? Pero dejar de lado ese, ay, pobrecito, mira, es que él es un cieguito. Ya vimos que eso incluso es una forma discriminatoria de dirigirnos hacia ellos o de hacer referencia a ellos. Sí, entonces, todo nuestro enfoque siempre debe ser basado en derechos humanos, ¿sí? Debemos respetar. Un aspecto importante aquí es que cuando una persona trata mal o discrimina a alguien de cualquier colectivo, que tenga cualquier discapacidad, cualquier cosa que sea, se dice que esa persona discrimina. Pero algo importante es que nosotros como servidores públicos podemos violar derechos humanos, ¿sale? Nosotros como servidores públicos podemos incluso ser demandados por violación de derechos humanos. A nosotros no nos van a decir, ay, es que la maestra María Elena discriminó a Dulce, ¿sale? Es una de mis hijas, ¿sale? Discrimina a la estudiante Dulce porque ella tiene cierta condición psicosocial. No, en ese caso, yo soy servidor público. Yo, aparte de la discriminación que podría darse en el ámbito personal, al estar como servidor público, ¿sí? Yo estoy vulnerando derechos humanos y puedo recibir una demanda por violación de derechos humanos para cierto estudiante. Entonces, es muy importante realmente que conozcamos los derechos humanos y que reconozcamos hasta dónde, ¿sí? Podemos desempeñarnos y cómo debemos desempeñarnos como personas que somos servidoras públicas, ¿sí?
Bueno, creo que esto ya se los había mencionado por aquí, ¿saben? Entonces, nuestro país, ¿qué debe hacer? Pues abolir y prohibir la sustitución de derechos de las personas con discapacidad. O sea, no se debe nombrar tutor legal de alguien si es que realmente esa persona puede tomar decisiones por sí misma. Nuestra ley está obligada a establecer salvaguardas para contra el abuso de que lleguen a la violación de derechos humanos de las personas de cualquiera de los colectivos que hemos mencionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos, tal como se menciona aquí, se los voy a leer, ¿sí? Dice, nosotros debemos respetar la dignidad inherente, la autonomía individual y la independencia de las personas. Deben ofrecerse de manera voluntaria y respetando los principios, me trabó la lengua, principios de no discriminación e igualdad. ¿Sí? Entonces, este documento lo pueden encontrar ustedes ahí en Naciones Unidas y nos está hablando de que debemos respetar todos los derechos de todos los individuos. Entonces, ser persona con discapacidad no significa que son personas incapacitadas, ¿sí? Y es tanta, o bueno, era tanta la insistencia de considerarlas de ese modo que tuvieron que luchar para que se pudiera poner en el Código Civil que no es así, ¿sí? Con esto termino la exposición. Les voy a mencionar de manera rápida las actividades que hay para este módulo. Permítanme. Ay, perdón, por acá, ¿dónde está? Sí, ok. El primero es un foro. Sí, este módulo tiene solo 2 foros, no es tan pesado como el anterior, ¿sí? En el primero vamos a exponer todas aquí dice fortunas, yo las llamaría bendiciones o privilegios que tenemos o que gozamos y que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Esa actividad creo yo que no les va a llevar más de 1 hora, ¿sí? Entonces, pueden hacerla rápido. Las siguientes 4, esas sí les van a llevar un poquito más de tiempo, ¿sí? Déjenles, por acá ay, creo que cerré el archivo. Bueno, déjenlo, busco por aquí. Sí, es que acababa de hacer un archivito ahí en Excel para... Ay, no lo tengo por acá. Eso es lo que estaba revisando en materias. Bueno, por ahí había hecho se los comparto después. Hice un pequeño archivito en Excel, ahí les compartí más o menos qué se tiene que hacer para cada una de las actividades. Si mal no recuerdo, la actividad 1 necesitamos leer por ahí aproximadamente unas 40, 50 páginas para contextualizarnos, ¿sí? Con todas estas leyes, estas normativas, las convenciones que les estuve mencionando. Y con eso vamos a analizar un caso y vamos a definir, ¿sí? ¿Qué habríamos hecho nosotros ahí? El siguiente caso es hacer una investigación documental. Tienen que irse ustedes a las fuentes que hay ahí en sus estados y municipios y ver qué tanto se ha hecho en materia jurídica, en materia legal, para pues para establecer estas leyes que apoyan y hacen valer los derechos de las personas con discapacidad. En la actividad 3, esta también les va a tomar un buen tiempo, no la dejen para el último porque sí va a ser pesado. De hecho, esta incluye que hagan un recorrido por las instalaciones de su tecnológico y que vean aquellas partes en las que no se cumple, ¿sí? Con las condiciones básicas de infraestructura. Por ejemplo, no hay diseño universal en las aulas, ¿sale? ¿Por qué? Porque para entrar a mi aula resulta que tengo que subir un escalón y luego aparte está una plataforma del maestro y ahí chocaría una persona si va en silla de ruedas o con muletas porque tiene que estar batallando más para estar usándolas, ¿sale? Entonces, a lo mejor una parte del diseño universal podría ser pues una leve rampa, ¿sí? Para poder entrar al salón, que no esté no sé,
Se me fue la palabra. Se me han estado olvidando las palabras el día de hoy. Ando un poco cansada. Ya es fin de semestre, ya se nos está notando. ¿Sí? Esas acciones o esos pequeños detallitos que faltan en la infraestructura, por ejemplo, simplemente los baños, en los foros del módulo anterior mencionaban mucho ustedes que no hay baños acondicionados para personas con discapacidad. Y a veces pensamos que un baño pensado para una persona con discapacidad es aquel que tiene esas barras para poderse detener, pero, o sea, no solo las personas que usan muletas, sillas de ruedas son las que necesitan esas barras. Si en ocasiones tenemos, no sé, una lesión en la rodilla, quizás no podemos hacer fuerza fácilmente para levantarnos si estamos en un baño. O las personas, nuestros compañeros adultos mayores o nosotros, si se puede, y que lleguemos a ese momento tan bello de la vida, también necesitaremos esas barras para levantarnos cuando estemos ahí. Entonces, detallitos, o sea, cuestiones en la infraestructura de nuestra institución que se deberían cumplir o que deberíamos gestionar para que se puedan realizar. Entonces, esta sí les va, vienen unos manuales ahí, sí son grandes, pero no se espanten, no tienen que leer las 200 hojas, pero sí darle una ojeadita, ver más o menos donde habla de diseño universal y cuestiones básicas que tienen que ver con instituciones educativas. Y después de empaparnos un poco en el tema, es que vamos a hacer este recorrido y vamos a identificar esos detallitos que nos pide la actividad. La actividad 4 es una actividad muy sencilla. Creo yo que no les llevará más de 2 horas, 3 a lo mucho realizarla. Y nos ayuda, nos abre los ojos sobre cómo en ocasiones hablamos sin querer, sin que sea nuestra intención, discriminamos, ¿sale? Yo por lo general hablo mucho en femenino, porque pues en mi casa tengo hijas, sí tengo un hijo, pero pues es más calladito, más todo, y mi relación es más con las niñas, entonces pues yo acostumbro más a hablar pensando en que estoy trabajando con niñas o con mujeres. Entonces, en ocasiones les digo, sin querer, discriminamos por las palabras que usamos al hablar. ¿Sí? No es nuestra intención, pero lo hacemos. Y esta actividad es muy sencilla y es muy enriquecedora. Y el foro 2, ese sí también les pido que le dediquen un tiempo. Necesitan hacer un video. Este video va en equipo. Es el único video del módulo. Entonces también va a estar mucho más ligero que el módulo anterior. Lo que sí, este sí requiere hacerlo en equipo. Lean por favor las indicaciones que hay para que no les gane el tiempo y que puedan hacer todo lo que se está pidiendo. Ya saben, con mucho gusto les atiendo cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Este módulo termina el 7, ¿sí? El 7 de junio. Yo sé que se nos junta con el fin de semestre, pero son pocas actividades. Les digo, la 1 y la 2 son las que demandan un poquito más de lectura. Ya las otras ya son más ligeras y tenemos, pues son casi 3 semanas para hacerlas. Entonces creo yo que nos va a ir muy bien y los veo en los mensajes, en el grupo de WhatsApp, en los foros y en las retros de sus tareas. Que tengan muy bonita tarde, mañana, noche, no sé a qué horas van a ver el video, ¿sale? Los veo, maestros.